puedo grabar en un curso. Ya, ahí sí. Vamos a trabajar revisando la guía 1 y 2 primero. Y vamos a comenzar inmediatamente con la ley de seno y coseno, ¿ya? Que nos va quedando para poder dar la actividad online de hoy día. El viernes revisamos la otra actividad que teníamos del viernes anterior, que fue cuando yo tuve que ir al Congreso. Y cierto, avanzamos con lo último que nos quedaría, dejando el día martes. La idea es que dejemos, ojalá, el martes solamente para las últimas consultas, ¿ya? Y el viernes, porque la prueba se puede habilitar en la última hora del viernes o como quedan 24 horas, no es tanto problema. Así que más o menos ese va a ser el panorama de lo que nos va quedando. Vamos a empezar porque yo sé que a esta hora cuesta que lleguen. Ahí si tiene WhatsApp, avísele a sus compañeros para que, a su un grupo de compañeros que tenga acá, para que ingresen. ¿Ya? ¿Hiciste la guía, Lucas, tú, cierto? ¿No? Vamos a comenzar entonces. Ya creo que no ingresaron más a esta hora. Bien, me avisas por favor cuando esté. ¿Profe, me escucha, no? Sí, súper. Ah, sí, es que le cambió de audífono. Ah, perfecto. Ya. Sí, No, profe, dígame. no he hecho la guía. Es que me enviaron un trabajo con Kincha, entonces estamos todos los días ahí ubicando y Ya. midiendo. Es la verdad. Y en la noche, No, yo me quedo ¿cómo dormido como a no? las 9 10. Ya, pues yo me quedo hasta las 12 una trabajando. A veces. Sí, hay que esforzarse, pues, Lucas. Ya vamos a revisar rapidito la. ¿Me avisas cuando se vea ya? Sí, ahí se ve. Ya. No, Bien. no encuentro para invitar a los demás. Pero a ellos no les llega Parece que sí. Sí, pues les tiene que llegar, pues si ellos son parte del curso. Opciones de reunión. No sé dónde sacan el acceso acá. Pero se supone que ellos tienen. Aquí, copiar, acá tienen copiar el link. A ver, te lo voy a dejar ahí si es que es ese. Mm, No sé si será ese. Ahí, mira, ahí le envío uno al chat. No sé si será ese o no. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, vamos a empezar entonces. Como te decía, voy a revisar. Se supone que las guías se deberían haber hecho. Sí, Así que ahí cualquier duda, yo voy a ir avanzando. Y si hay algo que me quieras preguntar, me detienes y me preguntas, ¿ya? sí. Para ir explicando aquí un poco el proceso. Bien, la guía 1 principalmente hacía mención a la conversión de ángulos, ¿te acuerdas? Entonces aquí lo que yo tomé para el resumen, para la resolución, por ejemplo, es recordar que, bueno, sabemos que 2pi corresponden a 360 grados, ¿cierto? Y por ende, pi, que es la mitad, corresponde a 180. Entonces, esa es la relación que yo ocupé aquí, ¿ya? Para estas conversiones. Entonces ahí lo único que vamos a hacer mención es que apliqué una regla 3 simple, dependiendo de dónde estaba la incógnita. Si la incógnita está en radiana, acá va el X, ¿cierto? Y se multiplica cruzado, que es lo que hice ahí, ¿te fijas? Entonces, si este fuese 60, que es el valor que me están dando,
60 por pi dividido por 180. Y ahí me da en forma de radianes. ¿Ya? Eso es para cada uno de los casos. 120 por pi partido por 180 y se Profe, simplifica. ¿Mm? usted envió unos ejercicios en la final de la clase. ¿Cómo? ¿Usted envió unos ejercicios al final de la clase? Sí, la semana Eso, anterior. El martes mira, parece que son estos. aquí ya se lo envié por Teams. Ah, ya, sí. Sí, sí, sí estoy revisando esos dos. El que voy a dejar pendiente es el que mandé el viernes. ¿Ya? Para que Ah, ya. alcancemos a ver la ley de seno y coseno. Ahí se metieron más Eh, compañeros. ya, súper. Hola a los que están llegando, que son el Javier y el Diego. Hola, Diego y Javier. Ya. Buenos días, profe. Buenos días. Ya, y acá vamos a revisar rapidito, chiquillos, la guía 1 y 2 para avanzar con la materia y el viernes revisamos la otra, ¿ya? En este caso tenemos radianes y se ocupa la misma expresión, solamente que ahora el X va en esta posición porque yo quiero grados y aquí tengo los 4 pi novenos. Por lo tanto, ese 4 pi noveno se multiplica por 180 y se divide por pi, que es lo que está puesto acá, ¿ya? Y ahí estarán los valores de ese caso. El segundo era determinar los cuadrantes, ¿ya? Ahí están los cuadrantes de acuerdo a, ¿cierto? Este círculo unitario, uno sabe que la circunferencia completa es 360. ¿Cuál era la clave de este ejercicio? Era primero recordar que los ángulos se ubican en forma antihoraria, ¿ya? De esta manera. Y, por ejemplo, en el caso del 580, teníamos que dar una vuelta completa a 360 y ver lo que nos faltaba para completar los 580 y eso nos daba, ¿cierto? 220, si no me equivoco, y nos daba en el tercer cuadrante. Y eso era lo que había que hacer en cada uno de los casos. Recuerden, si tienen alguna duda, me preguntan. Yo voy a revisar en esencia porque supone que, bueno, de hecho, varios acá me enviaron la tarea, así que les dejé un link para que revisen más que nada, que también hace mención a la ubicación de los puntos en el círculo unitario, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ir moviendo, ¿cierto? Y les da las coordenadas del punto, les da el ángulo de referencia, el triángulo de referencia, ¿cierto? Y le pueden ir colocando ahí los signos de seno y coseno según el ángulo. Por ejemplo, aquí en todo este primer cuadrante, seno es positivo, positivo, y acá, ¿cierto? Va a ser negativo. Entonces ahí podemos ir revisando eso. ¿Qué pasa con los signos del coseno? Es positivo en el primero, negativo en el segundo, tercero negativo y en el cuarto positivo. ¿Se fijan? Entonces, y si yo tengo seno o coseno, ahí me aparecen los dos signos. Por lo tanto, la tangente es positiva aquí, la tangente es negativa, la tangente es positiva y es negativa. Y ahí se van, para que lo practiquen más que nada, ¿ya? Es para que lo puedan revisar ustedes. Después había otro punto, me volví a este. Que aquí coloqué lo que aparece en el manual del estudiante, ¿ya? Donde recuerda lo que mencioné antes, que en sentido antihorario el ángulo es positivo, si se mide en sentido del reloj, el ángulo es negativo, ¿ya? Y venía el ejercicio de determinar los lados y ángulos de cada triángulo ABC, que era un triángulo rectángulo, según los datos entregados. Entonces en el primero me entregaban el alfa, me entregaban el 19,2, que era el lado A, y me daban el 28,4, que es la hipotenusa. Entonces la idea aquí era encontrar lo que faltaba. ¿Y qué es lo que faltaba? El ángulo beta y el lado B, ¿cierto? ¿Cómo sacaron ese lado B y el ángulo beta ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo lo hizo?
¿Ninguno? Bien, el ángulo beta, como sabemos que estos tres suman 180, pero aquí ya tenemos 90, al 90 le restamos el alfa y nos da el beta. Y como sabemos que en el triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras, tengo un cateto, tengo la hipotenusa, siempre tomo el mayor, que es la hipotenusa, al cuadrado, y le resto el cateto que me están dando. ¿Ya? Y eso me da el lado que me faltaría. ¿Ya? Lo mismo acá, me dan A, me dan B y me dan C. Solamente los lados. Por lo tanto, para determinar los ángulos, ahí tengo que aplicar la función o las razones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, el seno de beta, por ejemplo aquí, corresponde al cateto opuesto, que es el A, que es 29,4, dividido por la hipotenusa. Entonces, reemplazamos y ahí ya tengo la razón que corresponde al seno de alfa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Aplicamos la calculadora Shift-Sen para el arcoseno y encontrar el valor del ángulo. ¿Ya? Como tengo ese ángulo alfa, el otro lo puedo sacar por diferencia con beta, listo. Y eso era todo. ¿Ya? Recuerden preguntar si tienen alguna duda. Después el otro era, me daba el A, me daba el beta y me daba B. Entonces, como tengo beta, saco el alfa por diferencia. Y como tengo los dos catetos A y B, lo que hago es aplicar la hipotenusa A al cuadrado más B al cuadrado y esa suma se le saca la raíz cuadrada. Ya, entonces ahí nos daba A y B al cuadrado, nos daba el lado C. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? Chicos, chicos, ¿está bien? Profe, Sí. ¿qué significa SEM? El seno del Ah, ya. ángulo, Ah, ya. seno coseno todo. Ya, hoy aquí se me faltaron unos espacios. Ya, aquí nos pedía si la razón del ángulo de seno de alfa era 8 de 17, determine, dice, si la hipotenusa mide 51, ¿cuánto mide en todos los lados? Ya, aquí había que utilizar esta razón. Como sabemos, la razón entre los lados pueden ser semejantes, ¿cierto? O sea, la razón es la misma, pero el triángulo puede ser más grande o más pequeño con los mismos ángulos. Entonces, si yo tengo el seno de alfa de 8,17 y este me dice que la hipotenusa en el siguiente vale 51, el seno por definición es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, aquí tengo el cateto opuesto, acá tengo la hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿cómo aumentó a 51? Porque se amplificó por 3. Entonces, esa misma operación la deberíamos realizar para cada parte, cada lado de ese triángulo. Multiplicarlo por 3. ¿Ya? Entonces nos pide los lados, el ángulo y las razones. Entonces, ahí teníamos el triángulo, ¿cierto? Alfa, beta. Esa es la información que me están dando, que el cateto opuesto, la hipotenusa, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos eh, el valor que se puede amplificar porque sabemos que la hipotenusa vale 51. Entonces, ese valor, para llegar a este, ¿qué le hicimos? Lo multiplicamos por 3. Entonces, como este tiene la misma razón, ese también se multiplica por 3. ¿Fijan? Entonces tenemos esas medidas acá. Después el seno de alfa, ¿cierto? Es el opuesto partido por la hipotenusa. Por lo tanto, ¿cierto? Si esto es el 24 y este es 51, nos piden todos los lados, nos faltaría 1. Ese 1 lo que hace, ¿cierto? Voy a poner acá 51. Tenemos el lado A, B, C. Y el cateto, ¿cierto? Opuesto a alfa es 24
Por lo tanto, nos estaría faltando ese lado, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Tenemos, ahí me quedó, me voy a borrar eso después para salir en toda la otra. Ya, entonces, ahí lo voy a borrar esa partecita que queda abajo. Ahí tenemos la hipotenusa, me faltó el 2 ahí arribita, 24 al cuadrado, y me da 45, que sería este lado. Ya, este sería 45. Ahí tenemos los tres lados. Después nos pide el ángulo. El ángulo se puede sacar tanto con la razón original, que es 8 de 17, como también con 24 de 51. En cualquiera de los dos van a encontrar el mismo ángulo, porque la forma de la figura del triángulo es la misma. La única diferencia es que uno es más pequeño y uno es más grande, pero el ángulo sigue siendo el mismo, ¿ya? Y luego nos pedían las 6 razones trigonométricas, según definición, seno 24 opuesto partido por hipotenusa, que es lo que tenemos ahí, coseno el adyacente partido por la hipotenusa, tangente el opuesto partido por la adyacente, cosecante es lo contrario de la función seno, al revés, secante es lo contrario de la función coseno, y cosecante es lo contrario de la función tangente. ¿Ya? Voy a poner al tiro aquí para hacerla. ¿Dónde me quedé? Aquí. Lo toma todo como uno solo. Me deja ahí. Entonces vamos a correr este un poquito más abajo. Ahí sí, para que no quede tapado. Y acá vamos a colocar el exponente. El cálculo está bien, pero me falta anotar acá el exponente. Ya. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Después nos dice encuentra el valor de los ángulos. Cada vez que me pide el valor de los ángulos, tienen que acordarse que la calculadora eso se saca con el shift cos, shift sen, shift tangente, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, ¿ya? Entonces, tenemos el seno de alfa. ¿Qué es lo que habría que hacer en la calculadora? Colocar el shift sen y va a aparecer el seno elevado a menos 1. Y entre paréntesis colocamos la raíz cuadrada de 3 dividido por la raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Y nos va a aparecer de esa manera y eso nos da 60 grados. Para el siguiente va a ser lo mismo, pero por coseno. Entonces ponemos shift coseno y aparece coseno elevado a menos 1 de 1/3. Y ahí nos da el ángulo que es de 70,5. Y el coseno, ¿cuál sería el ángulo ahí? Chicos. Ok, entonces el shift tangente y nos da el ángulo. Bien. Problema 6, había que evaluar en esta expresión. Primero había que sacar el alfa, por lo tanto, shift tangente 8 de 15 nos daba ese ángulo y ese ángulo se reemplazaba en cada una de estas posiciones y luego se llevaba a la calculadora y se calculaba el valor de K. Lo mismo ocurre en el siguiente, me daban el coseno de ese 7/25, aplicamos shift coseno para encontrar el ángulo y ese ángulo de 73,7 se ubicaba, ¿cierto?, para calcular la expresión de K. Aquí necesitábamos todo y ahí nos da el valor. ¿Dudas? Bien.
Bueno, eso fue sacado del manual del estudiante, esta flechita donde nos indica y nos recuerda que la resolución del problema hay que leer el enunciado, sacar los datos, buscar cómo lo voy a resolver, comprobar, comunicar la información. ¿Ya? Entonces, eso es fundamental. En la siguiente teníamos que habían dos personas que observaban desde la torre A y B según el ángulo de 60 y 30 que estaban marcados en la figura, y se sabía que la altura de la torre era 100. La primera pregunta era la distancia de A a P. De A a P es la función o es el lado adyacente de 60 y me dan el lado opuesto, que es 100. Por lo tanto, para encontrar AP tengo que calcular la tangente de. Entonces, la tangente 60 es opuesto partido por hipotenusa. ¿Cómo se despeja aquí? Sacamos el que está dividiendo, pasa multiplicando, el que está multiplicando pasa dividiendo, o sea, en otras palabras, se intercambian de posición, ¿ya? Y nos va a dar ese valor, ¿ya? ¿Cómo se calcula la distancia de la A a la D? Para determinar la distancia de A a D, lo que yo necesito es saber cuánto vale cada distancia para sumar. Pero como no tenemos esas dos medidas, entonces hacemos lo mismo, ¿cierto? Que en el ejercicio anterior, aplicando la tangente de 30 de 100 partido por esta incógnita. ¿Por qué? Porque es lo otro que nos está pidiendo PD. Y ahí nos da 173,21. Finalmente, el trazo AD que nos estaban pidiendo en la pregunta B es la suma de los dos trazos anteriores. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Y después, que no me faltaron los tiempos, viene la distancia entre A y B. Y el A y B, ¿cierto? Viene siendo la hipotenusa. Por lo tanto, podemos tomar AP, que es 57,74, más 100 al cuadrado, ¿ya? Y ahí sacamos el valor. O la otra forma, que esta era la alternativa, es que yo aplique la función seno, ¿ya? Entonces, como tengo el opuesto, que es 100, tengo el adyacente, eh, que es, o sea, lo que me falta es la hipotenusa, tengo el ángulo, entonces se despeja nada más. Ese que está dividiendo pasa multiplicando y que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos da el mismo valor porque obviamente es el mismo trazo, ¿ya? Ese fue el problema 1. En el 2, también tengo ahí las líneas que me quedaron, nos planteaba esa figura, ese diagrama, dice que en un acantilado de 15,24 metros, ahí están los 15,24 que tenemos ahí marcados en la figura, se encuentra una bandera. A una orilla, a la orilla de este contraria, hay una persona que mide, ¿cierto?, el ángulo de elevación y visual, ¿cierto?, entre la distancia de visual acá nos genera un ángulo y la base un ángulo de 9, y entre la distancia y la punta del asta, acá, eso es lo que necesitamos buscar, y el 12,9 metros mide el ancho del río en este caso. Ya, toda esa información, a ver, ¿alguien puso algo parece o no? Preguntó. Voy a poner el celular porque no los puedo ver. Para ver si me tienen alguna consulta. Ya, ahí tengo el celular. Ya, cualquier cosita, si no vamos quedando claro, por favor me van colocando ahí en el WhatsApp, ¿ya? Bien, ¿qué nos pedía primero? Nos pedía cuánto mide la altura de la asta, es decir, ¿cierto? Este valor que está aquí marcadito con X. ¿Cómo puedo sacar este, ¿cierto? Primero determinando el ángulo alfa, sumándolo
a los 9 grados, ¿cierto? Y ahí tendríamos para determinar el triángulo mayor y el triángulo menor, que es lo que nosotros igual podríamos usar. Entonces, sacamos la tangente primero para sacar el ángulo alfa, 15,24 dividido por 12,9, shift tangente para encontrar el ángulo y me da 49,8. El ángulo completo para mirar el mástil arriba, ¿cierto? Es sumar el 49,8 más los 9 grados. Y ahí nos daría el ángulo, ¿cierto? En esa esquina. Con ese ángulo tenemos el lado el ancho del río, la altura, ¿cierto? De este acantilado más la bandera. Y tenemos, ¿cierto? Ahí la tangente de 58,5 igual a el opuesto, pero el opuesto está conformado por dos partes, por eso se suman, y dividido por el adyacente del ángulo, que es el 12,9. ¿Ya? Y se despeja, el que está dividiendo pasa multiplicando, y el que está sumando pasa restando. ¿Ya? Ahí nos daría la altura del asta, que sería esa. Después, si hubiera una cuerda entre la posición de la persona y el asta, o sea, de aquí arriba, ¿qué me está pidiendo ahí? La hipotenusa del triángulo más grande. Entonces, como tengo el 12,9 y tengo esta altura que es la altura hasta en este caso hasta la orilla del rico, ¿cierto? Más los 6,16 me da la hipotenusa, que sería, ahí, que sería esa. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿No? Bien. Vamos al otro problema que nos planteaba, ¿cierto? Que en un acantilado se encuentra un faro cuya base es inaccesible si desde el barco se toman las siguientes medidas y tenemos un ángulo de elevación al faro 25 y un ángulo de elevación de 10. Entonces ahí teníamos lo que implica la altura de este faro y la distancia original y después la distancia de 200 metros que alejado del primero. Entonces ahí tenemos los datos. Y nos pide primero cuál es la altura del faro. En este caso la altura es bastante simple porque si vemos los dos triángulos, el triángulo pequeño tiene el cateto, ¿cierto? Y el otro el día, así que podemos sacar estos valores. Ya, ahora, ¿qué ocurre aquí? Que cuando estos dos son desconocidos, yo tengo que despejar uno en función del otro. ¿Ya? Entonces, si tengo el X y el Y, yo sé que el X representa la altura de la torre, ¿cierto? Y el Y es el adyacente, por lo tanto, yo como sé que los dos tienen que ver, los dos triángulos tienen que ver con la altura, despejamos el X para que sea fácil de reemplazar posteriormente. Después vemos el segundo triángulo, el triángulo más pequeño, que es de 10. Por definición de tangente, es el opuesto, ¿ya? Que sería de nuevo nuestro X, que era la altura, y el adyacente. El adyacente está conformado, ¿cierto?, por esta distancia, que son los 200, más esta que no sabemos cuánto es. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca 200 más Y.
Y como nosotros sabemos que la altura va a ser la misma en ambos casos, despejamos la I. ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? A ver, vean ahí si tienen. Voy a buscar un vasito de agua, chiquillo, que se me seca la garganta. ¿Ya alguna consulta? ¿Lo hicieron así o no? Ok, Diego. Ya, entonces, como X dijimos que era lo mismo porque la altura, tanto para cierto, el barco que está ubicado aquí y el que está más lejos, se igualan estas dos expresiones. En definitiva, eso es lo que nos está diciendo, que la altura es igual a I por la tangente, por lo tanto, ese I tangente 25 es igual a toda esa expresión. Y eso nos permite construir una igualdad que es una ecuación porque tiene una sola incógnita que es la I. Entonces, primero multiplicamos término a término, o sea, lo que hicimos acá abajito fue multiplicar el 200 por la tangente de 10 y el I por la tangente de 10, ¿ya? Y luego aislamos las I con las I, esa va a quedar negativa, y si se fijan tienen en común la I, se saca el factor común, quedándome solamente tangente de 25 menos tangente de 10 por I, y cierto, los 200 por la tangente de 10. Y finalmente ese I que está multiplicando, ¿cierto? Al paréntesis va a hacer que el paréntesis pase dividiendo, se despeja. Y nos queda 121,6. ¿Ya? ¿Cuál es la distancia entre el barco y la base? Bueno, la distancia tiene que ser ese 121,6 que tenemos ahí. A no ser que nos pida la distancia, podría ser también a la total. Lo que pasa es que aquí no nos especifica en esta pregunta. Yo la saqué de lo que había en el manual de indicaciones para nosotros y no me fijé, pero ahí, si se fijan, no dice específicamente al barco en qué momento. O sea, si es el barco cuando el ángulo era de 25, es 121,6, ¿ya? Pero si es el barco cuando se movió 200 centímetros, sería sumar ese 121 más los 200, ¿ya? Y eso nos daría la definición. Entonces ahí faltó especificar a cuál de los dos se refería, ¿ya? Profesora, ¿y cuál era al final X? ¿Cuánto valía X? El X, de veras, estamos acá arriba, me faltó colocarlo, acá está, no le hice los clics, Ah, lo tenía adelantado. El X es este valor que está acá, lo puedo reemplazar aquí o aquí, ¿ya? Entonces, como mi I vale 121,6, ¿ya? Se reemplaza en esa posición y se cambia por la incógnita y ahí nos da 56,7, ese. Ese es el X. ya. No, me quedaron al revés los clics, los tiempos, ¿ya? Esa sería la altura del faro. ¿Alguna otra consulta? ¿No?
Ya. Y el último, teníamos esa situación, ¿cierto? De cómo desde la punta de esta torre se observan dos águilas. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto? Un ángulo de depresión para ambos, ¿ya? Ese ángulo de depresión primero, ¿cierto? Era de 35 grados y este otro era de 40, que es más grande. Y por propiedades de alterno interno, ese 35 vale lo mismo que ese y este 40 vale lo mismo que este, ¿ya? Entonces tenemos el triángulo ahí, los ángulos. Eso es lo que nos está pidiendo ahora, encontrar la distancia entre un águila y otra, a diferencia del ejercicio anterior donde me daban esa distancia. ¿Mm? Y ahí están las incógnitas que podíamos plantear. Ahora, en este caso, yo puedo plantear la tangente de 40 porque todo este cateto vale 25, ¿cierto? El cateto opuesto. Entonces, 25 partido por i. Despejo la i, es decir, se intercambia la tangente de 40 con el i. Uno pasa dividiendo, el otro pasa multiplicando. Y a diferencia, entonces, tengo de los dos valores, tengo un solo valor desconocido, no los dos. Por lo tanto, simplemente se puede despejar el i. Y ahí nos daría ese valor, ¿ya? Luego sacamos la tangente de 35 de la misma manera al cateto opuesto, que ya sabemos que es 25, y la tangente, el cateto adyacente, que es 40, en este caso es x más y, pero y ya sabemos que vale 28, o sea, 29,8. Por lo tanto, se reemplaza ese valor de y. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta antes de continuar? Ya. Luego, ¿cierto? Reemplazamos, despejamos aquí el valor que está dividiendo el denominador, pasa multiplicando, se multiplica término a término, igual que en el caso anterior. Ahí está despejado también en el paréntesis. Y, ¿cierto? Ahí reemplazamos y despejamos el valor de x, lo que nos daría 5,9. ¿Ok? ¿Consultas, dudas? Bien, también otra forma de identificarlo, ¿cierto? Es determinando el z, que corresponde a todo este sector, que está aquí, y calculamos la tangente 35, que sería el 25, ¿cierto? Dividido por el z, y ahí yo puedo despejar z, y podríamos restar a este 35,7, que es todo z, le restamos 29,8, ¿cierto? Que es el i, y me tiene que dar el x. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? Antes de cerrar la tarea 1 y 2. No, profe. ¿No? Ya. Ya. Entonces, seguimos. Bueno, esa era la parte de la guía 1 y 2. Como les dije al comienzo, ya la otra guía que se entregó para el viernes la vamos a chequear rápidamente el viernes, ya porque ahora lo que quiero es comenzar con la unidad, o sea, con la parte de ley de seno y coseno.
En todos estos ejercicios lo que se utilizó fue el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y las razones trigonométricas. Por lo tanto, ahora vamos a ver el teorema del seno, pero la característica que este tiene es que justamente no se aplica en triángulos rectángulos. E igualmente resolver significa encontrar todos los lados, encontrar, ¿cierto?, todos los ángulos que falten. Eso significa resolver. Entonces, ya, aquí tenemos, ¿cierto?, los triángulos en los cuales se aplica la ley de seno y coseno. Si se fijan, ninguno de los dos es un triángulo rectángulo. Ambos tienen ángulos distintos. Aquí los tres ángulos son agudos, que es el acutángulo. Y cuando uno de los ángulos es obtuso, es decir, es mayor de 90 y menor de 180, se habla de un triángulo acutángulo. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica la ley del seno? Cuando los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. ¿Ya? Eso es la condición. Entonces, la ley de seno es una comparación, es una razón entre los lados y el seno de su ángulo opuesto. Siempre se va a cumplir. ¿Ya? Ahora, idealmente es que uno realice varios distintos formas de medir para que se genere el menor error posible cuando estén trabajando. Ya siempre hay que tener en cuenta eso. En el caso de la ley de cero, ¿cierto? Tenemos la relación entre el lado A y el seno de alfa, el lado B y el seno de beta, el lado C y el seno de alfa. Esa es nuestra relación. Obviamente que no las vamos a ocupar las tres al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque una igualdad la puedo tener con un solo signo igual, no con dos. Por lo tanto, ocupo estas dos primeras o estas dos segundas o la primera con la última. Y cuando ocupo un par de ellas, hay 4 valores. Yo debo tener mínimo 3 de ellos para poder resolver y determinar el que falta. ¿Ya? También se puede usar la recíproca, que también en algunos casos conviene tener en cuenta, que son equivalentes. ¿Ya? Y eso todo tiene que ver con las razones, la fracción en realidad, por eso las puedo dar vuelta y todo. ¿Cuándo se aplica la ley del seno? Cuando conocemos dos lados y un ángulo, o cuando conocemos dos lados y cualquiera de estos puede ser y el ángulo opuesto a ellos. O sea, si yo quiero S con S, el opuesto es alfa. Si quiero S con S, B con A, el opuesto va a ser acá. Cualquiera de estos lo podríamos usar, fíjense, este o este, dependiendo de los datos que nos den. Siempre recordar que de los 4 valores que aparecen en la comparación del lado por la función seno, ¿cierto? Ya sea para B, para A, siempre se debe cumplir, ¿cierto? Todas las características para que se puedan aplicar, si no, no se puede. Y bueno, claramente recordar que independiente que no sea triángulo rectángulo, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180. Y eso nos sirve para determinar el lado faltante. A ver, creo que se para, justo me quedó bloqueado. Ahí sí. Ya, ahí tenemos los lados. Entonces, ¿se ve? ¿Ah? Dejo de compartir pantalla. ¿Se dejó?
Ah, ah, claro. Ahí, Sí, sí. allá. Ah, ¿dónde pertenece? Ahí sí. Ya, entonces, tenemos esos datos. ¿Cómo podríamos utilizar nosotros la ley del seno ahí? A ver qué se podría comparar. ¿Qué información tenemos? ¿Qué No compararían? mostraron triángulo, ¿cierto? ¿Ah? No hay ningún triángulo en la pizarra, ¿cierto? No lo No, había. todavía no. Bueno, uno en realidad no necesitaría el triángulo para establecerlo, ¿ah? Uno lo realiza por comodidad, pero yo podría decir, fíjate que tengo A, el lado B y el ángulo beta. Entonces, normalmente el ángulo beta es el opuesto a B. Entonces, yo puedo usar ese, seno de B o B partido por el seno de 30 igual a partido por el seno de alfa, sin necesidad de hacer dibujo. Si hago dibujo, voy colocando, ¿cierto?, los índices y claramente ahí, ¿cierto?, tengo un ángulo de 30 que es menor, pues ahí, que es menor de 180, que es 30. Por lo tanto, eso me indica que uno de esos dos extremos tendría que ser el de 30 grados. ¿Y ahí qué otra información tengo? Tengo que el lado A, que es este, y que el lado B, que es este, ¿fijan? Entonces, cuando nosotros resolvemos un triángulo, vamos colocando la información y de acuerdo a eso vamos guiando, ¿cierto? Todo el proceso. Voy a poner con un lápiz una punta un poco más fina para que pueda escribir. Le puse el marcador. No me da la opción de cambiarla más finita. A ver, déjenme ver acá si lo puedo dibujar. Aquí. Ahí sí. Ya, ahí tenemos los lados, ¿cierto? Entonces, necesario, sí, cuando uno no tiene claridad más o menos de las leyes, sí es mejor dibujar el triángulo y colocar los datos, ¿cierto?, que tiene. Ahora, recuerden que aquí no tenemos catetos, no tenemos hipotenusa, ¿ya? Por lo tanto, no existe la opción de aplicar las razones trigonométricas directas o Pitágoras aquí por ningún motivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo utilizaríamos esa ley? A ver, ¿qué es lo que tenemos como conocido? En este caso, el A, ¿cierto? Voy a poner los vértices para que lo ubiquemos aquí. Este es B, o igual me queda gruesa. Este es el lado A, porque está opuesto, ¿cierto? Es de 4 centímetros, y este es el lado C, que es la incógnita. Es una de las incógnitas. Entonces aquí yo, fíjense que no puedo tampoco sacar el otro ángulo porque no sé cuánto vale C. Es un ángulo obtuso. ¿Ya? Entonces, obligatoriamente tengo que sacar el segundo ángulo y a partir del segundo y el primero, sacar el tercero que falte. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me va a dar la relación? Tengo B y tengo seno de B, de beta. Tengo lo opuesto, pero no tengo
alfa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nos vamos a poner acá la incógnita primero. Entonces decimos B es a seno de beta como alfa es al seno de gamma. ¿Ya? Vale, puse alfa ahí arriba. En vez de poner el A. Ahí. Entonces, cuando nosotros reemplazamos estos valores. Entonces, ¿qué vamos a colocar? B es 5 con respecto al seno de 30 como el A, que es 4, ya es el seno de nuestro valor desconocido, que es el alfa. ¿Ya? Entonces, ahí está mi incógnita. Eso es lo que tenemos que despejar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría el despejar acá? Si tengo esa expresión acá, ¿cierto? Multiplico cruzado y despejo por el opuesto a la incógnita. 4 dividido por 5. A ver, ¿cuánto les va a dar eso? Calculen. ¿Cuánto les daría? ¿Y cómo despejarían ahí si tienen listo el despeje? ¿Cómo calcularían? 4 por seno de 30 dividido por 5, ¿cuánto es? Bien, entonces tomamos la calculadora, ingresamos el 4 por el seno de 30 y todo ese resultado lo dividimos por 5. Ya me va a dar 2/5 y ese 2/5 es 0,4. Entonces, como tengo la razón de una función o razón trigonométrica, aplico el shift cos para encontrar el alfa. ¿Ya? Entonces, me va a quedar el elevado a menos 1 lo que nos daría, ¿cierto?, el ángulo de 23,6 grados. ¿Ya? ¿Lo sacaron? Ya ese 23,6 está aproximado, ¿ah? Que ahí después puede generar alguna diferencia por la aproximación. Entonces ya tenemos el ángulo alfa, que es este, que es 26,6 grados. ¿Qué nos está faltando de los ángulos? Profe, ¿cómo se ponía en la calculadora? Colocas el shift, Sí, aprietas la función sin sí. y colocas 0,4 y el igual. ¿Encontraste? Sí. Ya. Ah, ¿Sí? es que, Bien. ¿y por qué 0,4 si es seno de 30? Me perdí.
No, porque el seno de 30 es el de beta. Nosotros estamos calculando alfa. Fíjate que dijimos el B es a seno de beta, como alfa A es a seno de alfa. Yo le puse ahí un gamma, un alfa, ¿cierto? Y eso se despeja, porque yo tengo el B, tengo el A y tengo beta. Tengo esos tres valores. ¿Te fijas? Entonces aquí tú multiplicas 4 por el seno de 30 y lo divides por 5 y te va a dar, ¿cierto? El valor que andamos buscando, que es 0,4. Y como ese 0,4 es el seno del alfa, aplicamos shift sen. Ya. ¿Sí? ¿Cómo calcularíamos el tercer ángulo? ¿Cómo calculamos el otro que nos falta? Tenemos alfa, beta y nos falta gamma. ¿Qué propiedad hay que aplicar aquí para saber este valor? Restando los ángulos, Javier me dice. Claro, aquí lo que tenemos que recordar es que la suma de los ángulos interiores es siempre igual a 180, ¿cierto? Por lo tanto, el primer paso, que es determinar el segundo paso corresponde a determinar el ángulo que me está faltando, que es gamma, y es 180 menos el ángulo inicial, que es 30. Me queda- A ver, déjenme ver acá. No sé por qué no me quedó tan gruesa la cambié ahí. Voy a aprovechar de borrar acá. Mm, mm, mm. ¿Tiene para poner más finita? No. Te voy a dejar. Va. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Pluma. Pero me sigue colocando esa gruesa. Entonces, como tenemos cierto acá la diferencia, colocamos el 180 menos el de 30 que ya habíamos determinado y menos el alfa que acabamos de sacar, que es 26,6. Y ese nos da, ¿cuánto nos daría? Entonces sería 180 menos 30 menos 26,6, 126,4, que sería ese valor que está ahí. ¿Se entiende, chiquillo? Chicos, Entonces yo, aquí, a veces yo sigo cuestionándome algo que va a ser real. Lo que le había preguntado antes, que no lo entendí bien. ¿esto? Es que si había que multiplicar cruzado, Ujú, antes, en el 1, sí, eran 4 por el seno de 30 dividido en 5, correcto. ¿cierto? ¿Sacaste ese Y valor? es que el problema, el seno de 30, yo lo dejé tal cual, po. 4 No, por seno de tú 30, colocas la 5, calculadora. 4 por el seno de 30, partido de 5. claro. Da Ahora, menos no sé si, 0,7. ¿cuánto? Menos 0,7 me da. A ver, cerraste paréntesis cuando pusiste el 30, ¿no? Sí, me lo hace automático. O sea, pongo 0 y me pone entre paréntesis. Y dentro pongo el 30. ¿Ya? Y eso partido de 5 me da menos 0,7. A Pero va a ser de nuevo. Pero a 4 ver.
Igual lo estoy haciendo de nuevo. Entre paréntesis, 30 partido de 5. Me sigue dando Me da 0,4. menos 0,7. ¿Lo tienes en modo de DEG, la calculadora? Ay, no sabré decirle. Es que estoy con una calculadora celular. Ya, porque tiene que estar en modo de DEG para que a ver, déjame ver acá. Vamos a verlo por él. Voy a buscar una calculadora en línea para ver si es que me da Ya, parecido búscala diferente. mientras yo voy a buscar la otra también acá para confirmar con la otra. Y tienen que preguntar nomás para que salgan de la duda, porque la idea es que no se queden con las dudas, chiquillos. Yo tampoco, porque yo a veces las hago súper tarde en la noche, entonces, a ver, a los demás no han puesto nada si les dio lo mismo o no. 4 por el seno de 30. Aquí no me puso, voy a ponerlo igual, dividido 5. Y me da el mismo 0,4. Sí, chuta. A ver, anda a buscar la calculadora para que te veas, porque ahí tienes que asegurarte que el modo esté en DEG, en el 1, ya, para que te dé el ángulo. Que el seno de 30 es 0,5 si no me equivoco, ¿viste? Entonces, si el 0,5 lo multiplico por 4, está calculándole la mitad, que es 2. ¿Sí? Búscala, al tiro yo, búscala mientras. O los demás chiquillos me gustaría si la pueden confirmar también para compañero, por favor. Mientras. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontró o no? ¿Pudo? ¿Pudo? ¿Le dio el valor o no? ¿La pudo descargar la otra? ¿Quién fue el que? ¿Jaime era o no? Sí, profesor, que estaba buscando mi calculadora. La Ya. otra. A ver, espera. ¿Cómo le cambió el modo? Mira acá, seguramente si es la otra prueba primero, porque a lo mejor está lista. A ver. Haz el cálculo primero. Así está, sí me da. Qué raro. Ya. Lo que pasa es que, claro, tienes que fijarte ahí en el mode. Tú tienes, ay, me pasé. Ahí aparece, ¿te fijas? Y tienes que ponerlo en DEG, siempre en 1, para que te calcule los ángulos como corresponde. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces,
Ya, ahí está claro entonces, ¿cierto? Y después coloca Shift Sen. Shift Sen, ahí te tiene que aparecer eso en la calculadora, ¿ya? Y el 0,4, y ahí te da el ángulo de 23. Va, yo le puse 26. ¿Por qué le puse 26? ¿Me he sacado acá o no? Shift Sen 0,4. ¿Veis? 23, y yo no sé por qué le puse 26. Ya, pero esa es la forma de sacar el ángulo, ¿te fijaste? ¿Te salió ahí? Voy a Sí. cambiar acá. Ya, súper. Déjame borrar ahí que no sé por qué puse el 23. 23 ahí Sí. cambia. Era 23,6. Ah, puse ahí. Ya. Entonces, 23. Ese es un 23,6. Ahí. Ahí. Y de ahí sacamos, ¿cierto? La diferencia, que es porque los tres tienen que sumar 180. ¿Ya? Hay que restarle al 180 30 y Claro, después porque el que le me dio al comienzo y el que sacamos recién. 126,4. Claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Los tres valores. Entonces tenemos uno aquí que es nuestro ángulo beta, este que corresponde a nuestro alfa en definitiva, y este que es nuestro ángulo gamma. ¿Te fijas? Y ahí tenemos primero los tres ángulos. Están ahí. Y por último, nos falta resolver el triángulo, dice, es encontrar los tres lados, los tres ángulos. Entonces ya tengo dos lados, me falta un lado que es el lado C, que está ahí. Pero ya tengo, ¿cierto?, los tres ángulos. Entonces, para calcular el lado C, yo necesito obligatoriamente tener, ¿cierto?, una de estas relaciones. Yo puedo asociar S con B o S con A, cualquiera de las dos, pero solamente se asocian dos de ellas, ¿ya? Entonces, como ahora ese es el punto 3, yo quiero calcular el lado C y tengo el ángulo gamma, entonces voy a colocar C es a seno de gamma, como, y puedo elegir A o B, cualquiera de los dos lados. Voy a elegir B, es a seno de beta. De estos cuatro valores, ¿cuáles son los que yo conozco? Conozco gamma, porque lo sacamos recién. Conozco beta porque lo da al comienzo y tenemos B que también lo dio al comienzo, ¿se fija? Entonces ahí reemplazamos esos valores. Entonces nos va a quedar C es al seno de gamma, que es 126,4 grados, como B, que es 5, es al seno de beta, que es 30. Aquí está mi incógnita, entonces despejo multiplicando cruzado y dividiendo por el opuesto a la incógnita. Entonces vamos a colocar 5 por el seno de 126,4 dividido por el seno de 30. ¿Ok? A ver, calcular, ¿cuánto da ahí? ¿Cuánto dio? Lo estoy sacando, profe. Ujú.
No sé si es algo mal, pero me da negativo. Ya, de nuevo. Coloca a lo mejor entre paréntesis 5 seno de 126,4, cierra paréntesis y lo divides por el seno de 30. Tiene que darte 8,048, 8,1 aproximadamente, o 8,05. Quería hacerlo de nuevo en esa calculadora que no vi. Ya, va. Bueno, si lo pones como paréntesis directo ahí para ingresar todo, 5 por el seno de 126,4. Cerramos paréntesis y dividimos por el seno de 30. ¿Te dio? Tiro. 8,04, sí. ¿Sí? Ya. Entonces, volvemos acá. 8,05 aproximado, vamos a decir. Y ahí tenemos, ¿cierto? Todo lo que necesitamos. ¿Te fijas? Entonces necesitaríamos el lado, los tres lados y los tres ángulos. Eso es resolver un triángulo, pero ahora no usamos Pitágoras ni nada de eso, sino que usamos la ley de seno o después la ley del coseno. ¿Ya? Vamos a otro. ¿Alcanzamos o no? ¿Qué hora es? Mm, 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 mm. Tiqui, tiqui, tiqui. 10, 20, 15, ya se alcanzamos. Ya, entonces tenemos otro caso donde tengo dos ángulos y un lado. A igual que el otro caso anterior, yo siempre tengo que buscar esto. Mira, alfa, el lado A. En el otro tenía beta y tenía el lado B. Siempre hay que buscar esa relación. Cuando ustedes se den cuenta que tienen el alfa con su lado opuesto, es porque pueden aplicar la ley del seno. Entonces, A, alfa, B, beta, C, gamma. Si está ese par, es porque puedo aplicar esta ley. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos acá un triángulo, ¿cierto? Vamos a poner ahí. ¿Qué vamos a hacer primero? Va, se me fue la ley. Primero lo que tenemos es dos ángulos, por lo tanto podemos buscar el tercero. Este vale 48, este vale 35. Entonces podemos determinar gamma, ¿cierto? Lo primero. Y el ángulo gamma es, como la suma de los tres me tiene que dar 180, a ese le resto los dos que me están dando. ¿Cuánto me daría ahí al restar? 180 menos 48 menos 35. No, 27. 97, ya. Entonces, esto viene de, ¿por qué razón? Porque alfa más beta más gamma me tienen que dar 180. Eso es lo que nosotros estamos ahí recordando para aplicar, ¿ya? Entonces ya tenemos este ángulo que es 97.
poner ahí para que sepamos qué es lo que acabamos de calcular. Después tengo un solo lado. Me faltan los otros dos. Tengo el A que vale 14,5. Entonces me falta B y me falta C. Entonces, obviamente, si tengo A y alfa, parto con A y alfa. Entonces yo digo, segundo paso, voy a decir A es a seno de alfa, como se puede dar las dos formas, al revés también, ¿ah? Yo estoy más acostumbrada, por eso lo pongo ahí. Como, y ahí puede ser cualquiera de los dos, el que ustedes quieran, B o C, da lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a poner B es a seno de beta. Y reemplazamos. ¿Qué voy a reemplazar? El A, que vale 14,5. Seno de alfa, pero mi alfa vale 48. Como B es lo que no sé, es a seno de beta, que sí lo sé, que vale 35. ¿Se entiende? ¿Sí? Y despejamos el valor de la B. Multiplico cruzado. 11.19. ¿O no? A ver, déjame terminar de anotar el tiro, lo veo. Ahí. 11, claro. Punto 19, punto 2 aproximado, ¿cierto? Ahí. Sí. Ya. Bien. Y de la misma manera, porque aquí como no puedo aplicar Pitágoras, aquí casi siempre los alumnos se equivocan porque como dicen tienen dos lados, aplican Pitágoras. No, este triángulo no es rectángulo, el Pitágoras solamente se aplica cuando es rectángulo, ¿ya? Entonces como me falta el otro lado, aplico lo mismo. Sigo ocupando esta que me lo dio el ejercicio al comienzo, el A y el alfa. Entonces digo A es a seno de alfa, como, y ahora voy a calcular C es a seno de gamma. ¿Se fijan? Entonces, como ya tengo esa información acá arriba, puedo terminar, ¿cierto? Esto. Entonces pongo el A, 14,5, dividido por el seno de alfa, que es 48, como C, que es lo que voy a buscar, es al seno de gamma, que nos dio 97. Y multiplico cruzado. Se me va a quedar C igual a 14,5 por el seno de 97 dividido por el seno de 48. ¿Ya? 19,4. 19,4. Y listo. Ahí tenemos, ¿cierto? Los casos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Nos quedan 5 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Ya, vamos al otro. Ya, esto es aplicando la ley del seno. Y se aplica cuando es un triángulo no rectángulo y yo tengo estas condiciones. Siempre debo tener, recuerden, tanto en este como en el anterior, siempre debo tener el lado o el ángulo y su lado opuesto. A, alfa, B, beta, C, gamma. Uno de esos, si tengo de esa forma cualquiera de los tres, es porque tengo que aplicar esta ley. ¿Ya? Teorema del coseno. ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno? Cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Es decir, tengo A, tengo B, pero tengo el ángulo gamma. Tengo
A, tengo C, pero tengo el ángulo beta. ¿Se fijan? No tengo el A alfa, B beta, C gamma. ¿Ya? Ahí se ocupa ese. O cuando solo se tienen lados, no se tiene ningún ángulo. Cuando yo tengo solo lados y ningún ángulo, también puedo aplicar esta ley. Entonces, esta ley se aplica en un caso que es que yo conozca los tres lados. Conozco A, conozco B, conozco C. Esa es una opción, que es esta. O cuando yo tengo dos lados, por ejemplo, me dan este. Me dan este. Y me dan ese. ¿Se fijan? Entonces, no tengo A alfa, no tengo B beta o C gamma, tengo el que está entre medio, es al revés. Entonces, cuando eso ocurre, cuando tengo un B alfa C, o tengo un A beta C, o tengo un A gamma C B, ¿cierto? Aplico la ley del coseno. Si yo conozco los tres lados, que es el otro caso, yo tengo que partir encontrando el ángulo, y para eso tengo que despejar el coseno aquí. Entonces, aquí tenemos las tres ya despejadas, llegar y reemplazar, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo dos lados y un ángulo. Fíjense que no, si tengo B, tendría que tener beta para aplicar la ley del seno, no lo tengo. Si tengo C, debería tener gamma, tampoco. Si tengo alfa, debería tener A, no lo tengo. Entonces, esa ley no me sirve en este caso, por lo menos al comienzo, ¿ya? Pero sí tengo un lado, ángulo, lado, ¿ya? Entonces, eso sí lo puedo visualizar. Entonces, aquí, ¿qué información me están dando? Me están dando el B, me están dando el C, que es este, y ese ángulo es el que está entre medio. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos, ¿vamos bien? Ya, entonces, aplicamos primero la ley de coseno. Entonces, como me falta el lado A, que es desconocido, yo ocupo ese, que tiene el A al comienzo. Si me falta el lado B, ocupo ese, C, etc. Entonces, primero vamos a buscar el A. Y el A dice A cuadrado igual a B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tengo B cuadrado más C cuadrado menos 2BC. Y el coseno es del ángulo que me falta, de alfa. ¿Ya? Que es el que ando buscando. Entonces tenemos ahí la información de este que ya lo tenemos acá y vamos a buscar el A. Entonces reemplazamos, fíjense aquí, uy, se me queda muy gruesa la punta, no sé por qué tengo tan gruesa la punta. El B es 82,4, vayan ingresando a la calculadora, aunque lo vamos a colocar después con raíz mejor. Voy a colocar después con raíz, que es más fácil para que salga el tiro. Más el C, que es 53,1 al cuadrado, menos 2 por el B, que es 82,4, por el C, que es 53,1, por coseno de 134,1. ¿Ya? Entonces, para asegurarnos que todo eso aparezca de una sola vez, como este es un A cuadrado,
ponemos la calculadora para que lo coloquen ahí. Raíz, paréntesis y anotamos todo esto. De una sola vez, 84 al cuadrado más 53,1 al cuadrado menos 2 por 82,4 por 53,1 por coseno de 134,1. ¿Ya? Entonces, en la calculadora, lo voy a hacer acá yo, para que vaya mostrando. ¿Dónde se me quedó la calculadora? Acá. Ya, entonces, ponemos raíz, paréntesis, 82,4 al cuadrado, falta el 4 al cuadrado, más 53,1 al cuadrado, menos 2 por 82,4 por 53,1 y por coseno de 134,1. Y cerramos paréntesis para que nos haga el cálculo completo. ¿Ya? Y me tiene que dar 125,3. ¿Te dio? Sí. Ya. Una vez que ya tenemos el A, ya puedo volver a la ley de seno porque ya tengo una alfa. Tengo la alfa, ¿se fija? Entonces ocupo segundo para calcular el segundo ángulo, que me falta beta y me falta gamma, ¿cierto? Entonces digo, por ejemplo, ya si quiero calcular beta, voy a decir B es al seno de beta. Puse el beta ahí arriba. Como gamma o como alfa en este caso, ¿cierto? O A es al seno de alfa. Entonces, si reemplazo, B vale 53,1. Beta no sabemos cuánto vale. Y A vale, ¿dónde lo sacamos? 125,3. Y seno de alfa. Que valía 53,1 y vale 82,4. El A, C, 53,1. el C. Tiene razón. Pues. Ya, el tiro. Déjame anotar ese. Ahí. Tiene razón, gracias. El B es 82,4. 82,4. Ya, beta que no sabemos. El A, que es el que calculamos recién. Y el ángulo. Y ahí despejamos seno de beta, multiplico cruzado, divido por el opuesto a la incógnita y nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos va a dar acá? Veamos la calculadora donde me quedó. (82,4) por el seno de 134,1 por el seno de beta. Por el 125. Falta un seno. Ahí sí. Dividido
125,3. 0,47, ¿te da lo mismo? 0,4723 aproximado. Pero como nosotros queremos beta, no el seno de beta, aplicamos Shift Sen, y al aplicar Shift Sen nos va a dar el ángulo de 28,2 grados. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Y por último, el tercer paso implica determinar el ángulo que nos falta, y para eso ocupamos que la suma de los tres no tienen que dar 180. Entonces tengo alfa, tengo beta, me falta gamma. Entonces gamma va a ser igual a 280, que es la suma de los tres, menos los dos que yo ya conozco, ya que son el 134,1 y el 28,2. ¿Ya? Y nos da 17,7. Sí, profe. Ya. Y ahí tenemos resuelto nuestro triángulo. ¿Ya? Y bueno, en el último está resuelto aquí ya. Acá al revés me dan los tres lados. Entonces, cuando me dan los tres lados, yo tengo que despejar. Ahí ocupamos las otras fórmulas que vi al comienzo. Entonces, yo despejo de acá el coseno de A, beta, C, que está ahí dado, y solo reemplazo el B cuadrado, el C cuadrado menos el A cuadrado. Entonces, se va colocando todos los valores, me va a dar la función coseno del ángulo alfa, y siempre aplico aquí Shift para encontrar alfa, porque aquí, a diferencia del otro, acá tengo todos los lados, pero me faltan todos los ángulos. Entonces aplicamos Shift coseno y me da el ángulo. Lo mismo para el beta. Ya comparamos, ¿cierto? El A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado dividido por AC. Nos reemplazamos y calculamos beta. Y por último, ¿cierto? Lo mismo coseno. Ahora, aquí, por ejemplo, yo podría hacer esto, que es lo mismo, pero también podría ser que una vez que tengo el alfa, aplique la ley de seno y diga, entonces A es a seno de 28,1, como B es a seno de beta, y sacar beta. Y después, como tercer paso, podría, como tendría beta y tengo ahora, ¿cierto? El alfa, tendría que sacar por diferencia de 180 el gamma. Entonces, podría ser que yo aplique solo la primera vez este coseno y después aplique ley de seno y después, ¿cierto? La diferencia con el 180. ¿Ya? Y ahí están verificados que la 3 suma 180. Bien, ahí vimos todo lo de la ley de seno, coseno. Yo la voy a guardar y la voy a dejar en forma inmediata en el chat, porque se supone que ahora tienen la clase, la hora online. Y lo que van a hacer en la hora online es desarrollar el ejercicio que aparece en el ambiente de aprendizaje con respecto a a esta parte, a la materia. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar acá. Guardar también ese. Y le subo al tiro el material, ¿ya? Voy a buscar también la otra partecita para que lo tengan.
Vamos a subir acá el primer archivo. Acá está. Recuerden que las tareas se mandan con desarrollo, no se mandan solamente las respuestas finales. Ya, lo que a mí me interesa es que desarrollen el ejercicio. Voy a mostrarles al tiro cuál es la otra actividad para que la desarrollen. Pueden ser en grupo de 3 máximo. ¿A dónde lo mandó, profe? Al chat general. La PPT. Mandé. Subí la PPT primero. A ver. Avísenme al tiro si la ven para que, si no, la vuelva a enviar. O sea, no sé los cabros, pero a mí no me sale. No, en la galería general, del chat general, no hay en el aviso, en el mensaje de acá de la sala, no. A mí me parece que está enviada. Sí, me parece enviada la clase al menos. ¿Cómo se llama? Clase 4, teorema de seno-coseno. Ahí sí tuve que salir de ti mientras no. Ya. Ya. Y para la actividad de repaso, necesito que envíen, o sea, de repaso de online. Voy a subir al tiro la otra también de los ejercicios de la guía 1 y 2 ya, pero voy a dar prioridad a esto. Van a su plataforma y están habilitadas las actividades de seno y coseno, ¿se fijan? Entonces, hacen acá, continuar, le pueden sacar pantallazo si quieren, y si no, ¿cierto? Lo van haciendo en el cuaderno y lo desarrollan, ¿ya? Esta es para este ratito y seguramente, como son todas actividades, no la van a terminar, así que la tienen que entregar el jueves, ¿ya? La idea es que sea antes de la próxima clase, ¿ya? Y también tienen la del coseno que está acá, ¿ya? ¿Ok? Así que esas son las dos tareas. Esas las sacan de la intranet. Está dice actividad ley de seno y la otra dice ley de seno y coseno, ¿ya? Bien, chicos, no sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra duda, No. ¿no? Ya, pues entonces terminamos por ahora. Y yo les voy a subir al tiro la otra presentación y la otra la sacan de la intranet, ¿ya? Que estén bien, voy a dejar de grabar. Chao, profe.